Hey, hola amigos, sean bienvenidos a este podcast. Qué alegría volver a estar con ustedes, qué alegría otra vez que nos estén mirando, escuchando a través de esta página de YouTube. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de casa de Comunidad de Dios Culiacán, nuestro amigo Carlos Miranda. ¿Cómo estás, Carlos? Muy emocionado porque estamos en la serie de Adorar Provoca. Creo que esta serie nos ha llevado a otro nivel de adoración como iglesia, personal. Entonces queremos transmitir lo que nosotros hemos vivido a través de este video y que la gente pues pueda experimentarlo. Y si tú eres de Culiacán, estás invitadísimo a Adorar Provoca. Claro. Hemos vivido en dos ocasiones Adorar Provoca. La primera fue aquí en el auditorio. Sí. La verdad, hubo milagros, hubo sanidades, provocamos una presencia de Dios increíble. Y la segunda fue el 31 de diciembre, que estuvimos allá repartiendo algunos alimentos en los hospitales ya de noche. Sí. Fue algo que creo yo que tocó nuestros corazones. Ahí estuvimos y nos llevamos una gran experiencia. ¿Y qué sentiste esa vez tú? Cerrando el año con todo, la verdad que es un tiempo que sabemos que adorar, cantarle, nos vamos a lo fácil, pero la primera vez que lo hicimos, adoramos. ¿Y qué provocó en nosotros? Provocó un sentir de querer ayudar al necesitado, ¿no? Sí. Y el día 31 que pudimos tener la oportunidad que Dios nos permitió, que lo hicimos y fue algo muy, muy bonito. Sí, el primero que tuvimos fue Adorar Provoca Milagros. Uh-huh. Después fue Adorar Provoca en las calles, que fue lo de la repartición de alimentos. Y esta vez, no sé si tú concuerdes conmigo, hay mucha gente ahorita que está viviendo, se mira mucho la depresión y la ansiedad. Demasiado. Yo creo que una de las cosas que Dios provoca, que podemos provocar nosotros como hijos de Él a través de la adoración, es paz, tranquilidad a todas esas personas que están pasando por procesos difíciles, sí, donde creen que no hay una salida o no hay una calma. ¿Me explico? Sí. De hecho, justamente hace días andaba trabajando y a mí me toca interactuar mucho con personas. Y justo dos personas seguidas, así tal cual, el mismo caso. Y en una de esas sentí como decirle, dile que busque de Dios, que adore, que lea, o que algo, dile que se acerque por algo. Y yo le pregunté, oiga, ¿usted cree en Dios? Le dije, ¿cree en la palabra? ¿Tiene fe? Pues tenía, y hace mucho que ya no leo nada, a veces que se me va el tiempo y no doy gracias ni por nada. Yo, pues, si Dios nos está poniendo esta plática en este momento, creo que es el tiempo de que a lo mejor empiece por algo pequeño, darle gracias porque abrió los ojos un día más. Y me dice, ¿sabes qué? Lo voy a hacer porque tengo días en depresión, tengo días difíciles y qué padre que por una pequeña semilla a lo mejor esa persona pueda salir de ese hoyo en el que se encuentra. Sí, lo vivimos mucho, lo miramos mucho más que nada. Y tenemos ahora Adorar Provoca, lo tenemos el 1 de abril. Ya nos falta muy, muy poco para vivirlo aquí en nuestro auditorio Comunidad de Dios Culiacán. Estás invitado, tú que nos estás escuchando, estás pasando por un proceso difícil de tensión, de depresión, de ansiedad, necesitas un milagro, necesitas una sanidad, necesitas simplemente recibir a Jesús, necesitas simplemente sentir la paz que necesita tu vida. Te invitamos, vente este 1 de abril, 7:30 de la tarde, aquí vamos a estar en el auditorio recibiéndote y viviendo una gran noche. Y creo que vamos a pasar al tema. El tema, quiero decirles de dónde estamos inspirados, más que nada, Carlos, en el tema es una lección que sacamos de un libro que se llama Los Captores de Dios, Carlos. Muy fuerte, la verdad yo te lo recomiendo, tú que nos estás escuchando. Es un libro que probablemente ahorita yo lo decía, es un libro largo, pero te va a ayudar mucho, te va a ayudar mucho en tu vida y vas a aprender al estilo cristiano, se podría decir, tu vida nueva. Vas a salir de la religión y vas a ver lo que realmente es ser un captor de la presencia de Dios. Sí, porque lo poco que he leído ahorita, que son algunas lecciones del principio, la verdad que me ha volado la cabeza. Es increíble lo que he leído y digo yo, increíblemente a veces vivimos una vida nada más monótona, una vida rutinaria, cristianamente hablando, sí, como lo dices tú, y te vas dando cuenta cuando lees el libro que no existe un nivel, no existe un límite.
simplemente siempre hay algo más Sí. en todo. Y fíjate, el tema de hoy, como lo hemos titulado, que muera el rey. Es un tema, siento que desde la palabra muera o muerte, ya es como que dices, está fuerte. Así que no te asustes, vamos a desglosarlo y vas a ver y vas a decir, no murió el rey que creemos, ¿no? Te gustan mucho los temas, los títulos raros, ¿no? Un poco. Vamos a iniciar hablándote un poco acerca del libro de Isaías. Isaías, el profeta, el mayor profeta que describe la Biblia en el Antiguo Testamento. Y Isaías era primo de un rey llamado Usías. Y muere el rey Usías. Y Isaías pues estaba muy ligado a ese rey, no solo porque era el rey, sino que era su primo, era el rey. O sea, prácticamente la palanca de él, quien lo podía posesionar, quien lo podía proteger, quien lo podía ayudar siempre, su sustento, pudiera decirse, había muerto. Ahora Isaías se sentía solo. Y eso lo lleva a acercarse a la presencia de Dios. Y hay muchas veces que nosotros nos ponemos a reprocharle a Dios ciertos procesos, Sí. ciertas situaciones, y decimos, ¿por qué me pasa esto? Pero curiosamente nos pasa y nosotros nos acercamos más a Dios, que fue lo que le pasó a Isaías. Entonces, muere el rey y Isaías lo primero que hace después de su entierro, de su velorio, decide ir al templo. Y no va al templo de Dios, que en aquel entonces pues era el templo, la iglesia se podría decir, que en aquel entonces él no va alegre, no va haciendo fiesta, no va un poco triste, lo marca como que va muy afligido, va muy dolido de su corazón. Sí. Voy a leer un texto que es en Isaías capítulo 6, verso 1, dice: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. El borde de su manto llenaba el templo. ¿Cuántas veces habrá ido Isaías al templo antes de que muriera el rey? Bastante. ¿Cuántas veces? De hecho, marcaba lo que estaba leyendo, que cada domingo era el que, pues, no sé si predicaba o si decían, vamos a un hombre de Dios, el rey decía, ahí está mi primo, Sí, tráiganselo. sí. Y era para todo él. Entonces, yo creo que incontables veces había ido. Pero ¿cuántas veces había mirado a Dios? Visiblemente, como en esa tarde, noche, mañana, no sé qué fue. ¿Cuántas veces había pasado eso? Ninguna. Pero muere su primo, el rey, él en su aflicción, no se encierra en su aflicción, no se aleja, sino que decide ir al templo y buscar a Dios. Porque la Biblia dice que busquemos y vamos allá. Sí. Que nos aferremos a eso, que toquemos la puerta y nos abrirán la puerta. Sí. Entonces Isaías, dentro de su aflicción, fue al lugar del encuentro. Fue al templo donde iba a tener paz, fortaleza, pero fue de una manera distinta. Y eso provocó un encuentro con Dios. Sí. Que no es cualquier cosa. Y de hecho, lo marca que cuando tiene el encuentro con Dios, es algo que le deja una marca de por vida. No sé si en algún momento tú te has caído y te deja una cicatriz. Sí. Yo creo que ese encuentro fue como la cicatriz más grande de su vida, que con las pomadas nuevas no te la puedes ni quitar, ¿no? Y primero, y ahí va como que el tema, ¿no? Primero tuvo que morir el rey para que Isaías se encontrara con el verdadero rey de reyes, que es por eso el tema que escogimos el día de hoy. Entonces, primero murió el rey para que Isaías dijera, wow, realmente necesito algo más, algo que no se me vaya a acabar, porque sabemos que Dios es eterno. Sí. No es de, es un momento, porque pudiéramos decir, el dinero, la familia, los amigos, los parientes, son momentáneos. A lo mejor un momento de 50 años, Sí. un momento de 2 días, no sabemos cuánto tiempo podamos tener ese tipo de cosas. Fíjate que tuvo que morir el rey para que Isaías tuviera el encuentro con Dios, tuviera la visión de cómo es que Dios, sus faldas llenaban el templo, sus faldas llenaban el altar.
¿Cuántas veces nosotros habremos ido ya a la iglesia o habremos venido a la iglesia creyendo que tuvimos un encuentro con Dios? Y no lo tuvimos. No lo tuvimos. Simplemente caímos en la rutina y nos fuimos, pero nos fuimos igual. O sea, no nos fuimos en decir, claro, siempre va a haber un mejor servicio que otro, ¿no? Sí. Siempre lo va a haber. Pero ¿hace cuánto que no salimos del servicio diciendo, wow, hoy miré a Dios? Era palpable, hoy Dios se hizo visible. De hecho, justamente hace días estaba acordándome que, pues cuando dicen, no, el primer amor, cuando llegamos a la iglesia, estamos recién, que experimentamos lo que es la presencia de Dios, Sí. que es su Espíritu Santo, que nos toque, etcétera. ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Vengo a todos los servicios, etcétera. Sí. Estás en la prédica y te está pegando el mensaje. A lo mejor es un mensaje que ni al caso, tú que eres un joven y están hablando de cosas de casados, pero te está pegando, es algo y llega, se hace como rutinario. Sí. Y llega el punto en el que el primer mes al 100, segundo mes al 100. Puede ser que hasta el primer año estés, que a lo mejor el primer año me estoy yendo muy lejos, porque hay gente que tiene momentánea la efervescencia. Pero ya después vienes a la iglesia, recibes el mensaje y sales. Es más, no sales, estás aquí adentro y estás escuchando el mensaje y es como que, sí, no, le queda a mi vecino, que el otro día lo miré haciendo esto. Siempre se lo acomodamos a otro, ¿no? Le queda a mi mamá, porque mi mamá el otro día le conté algo y los conté. No, pues le queda a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos. ¿Y cuándo te va a quedar a ti? Sí. ¿Cuándo te queda a ti? No, pues es el detalle, pues. Cierto. Principalmente siento yo que debemos de siempre estar encendidos, siempre que toda palabra no solamente masticarla, sino tragarla, procesarla y que haga esa función dentro de nosotros. Claro. La búsqueda de Isaías provocó que Dios se hiciera visible. ¿Cuántas veces Isaías había ido al templo pero no había mirado a Dios? Pero esta búsqueda diferente de Isaías provocó la visibilidad de Dios. Y justamente que es cómo le gusta a Dios que lo busquemos. Como un hijo pequeño, vamos a ponerle, porque también siendo adultos, pero como un hijo pequeño, yo creo que un hijo pequeño busca a su padre con mayor insistencia. Un hijo pequeño no tiene las facilidades, la capacidad mental y cualquier cosa, papá esto, papá el otro. No sé, tú que eres papá, que nos pudieras platicar una experiencia que te ha pasado. Pues fíjate que yo últimamente soy más papacito que papá, pero no. Uno como papá siempre busca a los hijos, pero cuando los hijos te buscan a ti, recuerdo siempre, hay unas frases de mis hijos que siempre quedan guardadas en mi corazón. Y creo que probablemente hay cosas en nosotros, momentos de nuestras vidas que también marcan el corazón de Dios. Y una de ellas fue cuando estaba jugando un juego en el teléfono con mi hija Maggie. Y era ¿te atreves o pregunta? Algo así. Y ella dijo, le cayó a ella y le dije, pregunta o reto, pregunta o reto. Y me dijo, pregunta. Y le dije, y salió en el teléfono, ¿tu superhéroe favorito? Y ella, sin pensarla rápido, dijo, tú, mi papá. Y eso se me quedó tan grabado en mi corazón, porque ¿sabes qué provocaron esas palabras, Carlos? Provocaron no solo que mi corazón fuera marcado, sino que mi corazón vibrara. De hecho, con razón, el otro día que llegué a tu casa traías una capa roja. ¿Y qué trae? A partir de ahí dije, todas las noches yo voy a ser un superhéroe. De hecho, ¿qué rey está gobernando nuestras vidas? A Isaías era su familiar. Sí, Usías. Pero ¿qué rey está gobernando tu vida, mi vida, la vida de los que nos están escuchando? Sí. ¿Qué es lo que nosotros realmente va a hacer que busquemos a Dios de manera sincera, de manera de corazón? Sí. Hay reyes en nuestras vidas y si en algún momento has venido a la iglesia y no has sentido como que esa pasión, esa búsqueda, ese amor o ese hambre, hay un rey en tu vida que no te está dejando avanzar. Sí,
Sí, es muy probable que a veces, por ejemplo, Isaías era el rey quien lo mantenía él en el conformismo o quien le transmitía la seguridad. Entonces, a veces para nosotros, ese rey es el buen trabajo que tenemos. Ese rey es la casa donde estamos, es el sueldo que tenemos, es la posesión en la que yo estoy, el nivel en el que me encuentro, el liderazgo que estoy ejerciendo, la relación que no alimento, pero tengo la seguridad de que ahí está. Hay muchas cosas que pueden estar reinando en mi vida, el egocentrismo, la vanidad, tantas cosas, que no nos damos cuenta de que mientras eso esté en nuestras vidas, no podrá hacerse visible Dios en nosotros hasta que muera eso. Y por ejemplo, retomando a Isaías, cuando él llega al templo, que ahí se juntan varios factores para que crear un ambiente divino, un ambiente donde él tuviera un encuentro con Dios. Sí. Cuando te decía hace rato, cuando va a llover, no solamente es un factor lo que nos termina afectando o lo que termina haciendo que caiga la lluvia, termina siendo tanto, a lo mejor el aire, la densidad del aire, la densidad de las nubes, no sé, el calor, el sol. Hay miles de cosas que influyen para que la lluvia caiga. Entonces, es lo mismo que pasa cuando nosotros vamos a tener un encuentro con Dios. No solamente es llegar y, vengo a la iglesia. Venir a la iglesia es un factor. Sí. Pero hay una cadena de factores que va a hacer que te va a dimensionar o te va a llevar a ese nivel espiritual o a ese encuentro. Cierto. Y ahorita que estamos hablando de eso, me acuerdo de una vez que una prima vino, tú la conoces, que andaba dando vuelta aquí en la iglesia, ¿te acuerdas? Sí. Y me estaba acordando de ella porque... Eres malo, porque lo más seguro es que mires este podcast. No voy a decir su nombre, Lupita. No, Lupita, tú no eres, ¿eh? La prima. Pero ella traía varios factores en su vida. Y ya lo que pude platicar con ella, me dijo, yo le pedí a Dios que traía muchas cosas personales y lo único que le pedí a Dios es que me confirmara si él realmente estaba conmigo. Sí. Y en ese momento dice que ella tuvo como que una visión, un encuentro, y ella se nos fue de el pastor seguía hablando, pedimos ofrenda, dimos salida, y yo me acuerdo que la agarré, la eché a la cajuela y me la mentiras, ella abrió los ojos en la mañana y estaba en su casa. Estaba en su casa ya para irse a la escuela. Sí. Pero ella juntó varios factores y tuvo un encuentro. Yo creo que ese encuentro fue como el de Isaías. Ajá. Ahorita que me estaba acordando, fue un encuentro tal cual a como ella me lo platicó. Sí, te voy a contar una experiencia. Voy a contarte una experiencia que yo viví el día de ayer en el servicio. La iba a contar más adelante, pero es prácticamente esto. Ayer que estaba leyendo un poco un tema relacionado a esto, dije, ok, necesito ir con hambre a la iglesia. Necesito ir con hambre a la iglesia. Pero no con hambre de no haber comido o haber desayunado. Venía bien comido. Sí. Pero necesitaba alimento espiritual. Camarones, de seguro. Sí, ya sabes, aguachile. Mi esposa siempre hace aguachile, dice ella. Entonces, llegué al servicio, le di a Dios mi adoración, me rendí a Él por completo. Y estaba nuestro pastor aquí en el auditorio ministrando antes de que saliera como de rayo. Las maletas, sí. Sí, y estaba él, y yo, en mi pensamiento, mi espíritu anhelaba algo. Y yo tenía la expectativa de que mi pastor podía orar por mí y yo sacarle algo de lo que Dios le ha dado a él. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, cuando yo estaba parado allá, mi pastor nuestro pastor Cuauhtémoc viene ministrando a la gente. Y cuando yo sé que él ya viene conmigo, porque me mencionó, pero antes de que él llegara, no sé, se va a escuchar medio panchero a la gente que no cree tanto en lo espiritual. Pero antes de que él llegara, llegó algo antes de él, que venía delante de él. Y cuando él llegó, es como si me hubiera caído un cobertor encima, una cobija pesada, y sentí el cambio de atmósfera, sentí el cambio de clima, no sé cómo explicarlo, pero algo cayó encima de mí y dije, esto es
Y cuando él me oró, yo sentí el poder de Dios. Y me que la fui. palabra que te dio fue como Sí. confirmación, ¿no? ¿Pero qué lo provocó? La expectativa. Entonces, ayer nuestro pastor predicó acerca de la fe. Pero una fe sin expectativa no es fe, es una fe muerta. Sí. Nuestra fe necesita tener expectativa, porque cuando tú tienes expectativa, las cosas suceden, las cosas ocurren. Sí. Entonces, fe es tener expectativa, y expectativa requiere de fe. Tal cual. Tal cual. Y por ejemplo, complementando los elementos, porque yo creo que son un sinfín de elementos. Dios es impredecible. Sí. Dios no te dice, bueno, ora, ayuna y lee la palabra y yo me voy a aparecer sí o sí. Y la realidad es que no. Digo, porque cuando yo estaba en la prepa, me acuerdo que había un maestro que él decía, no, que Dios no existe, que Dios es esto y bla, bla, bla. Y había un grupo de personas, me incluyo, que le preguntábamos, ¿por qué? No, es que yo ya leí la palabra. Yo ya leí, me acabé la Biblia 3 veces y nunca pasó nada en mí. Que ya oré y que nunca pasó nada en mí. Y la realidad es que leer la Biblia, a lo mejor orar, no son los elementos, son parte, pero no solamente son esos elementos. Sí. También es nuestro corazón, porque ¿qué me asegura a mí que mi profesor en aquel entonces leía la Biblia y decía, quiero que Dios haga algo en mí? A lo mejor le leía como un libro, porque hay mucha gente que dice, es un libro. Sí, es como un libro. Y hay gente que no cree realmente, pero un corazón dispuesto, un corazón dispuesto a cambiar, un corazón dispuesto a creer, un corazón dispuesto a amar, un corazón dispuesto a esforzarse, un corazón dispuesto a lo que tú quieras. Tú vele poniendo las palabras que sea, porque tu corazón es el único y tú sabes qué palabra le puedes poner a tu corazón. Por ejemplo, yo puedo decir mi corazón está dispuesto a cambiar, o mi corazón está dispuesto a creer, mi corazón no sé, tu corazón puede estar dispuesto a otra cosa. Entonces, muy importante que no solamente nos conformemos con un elemento, porque podemos decir, mi principal elemento es venir a la iglesia. Hace como 15 días tuvimos una reunión de 3 horas. Nuestras reuniones son de hora y media. Sí. Y tuvimos una reunión de 3 horas y no nos queríamos ir. No, es que si eso hubiera seguido, no, nosotros lo cortamos. Sí, tal cual, porque fue algo que ni sentíamos el tiempo, no sentíamos ni las canciones. El pastor estaba orando, pero no con todos, sino que él aquí enfrente, sí, todos adorando. Fue algo, como te digo, no solamente es venir a la iglesia, que sí es bueno, no solamente pues, el orar, también nuestro corazón, nuestra persona. Son un sinfín de elementos. Tenemos un Dios impredecible, que Dios no te dice A, B, C, Dios te dice A, C, Z, y tenemos que aprender a buscarlo, no a entenderlo. Claro. No, pues es que cuando vas a entender a Dios, hay muchas cosas, muchas preguntas, muchas oraciones que Dios no va a responder, simplemente porque no quiero que suene un poco malo, pero es Dios. Sí. Es Dios y mi fe tiene que creer en su perfección. Entonces, yo no tengo por qué juzgar ni criticar la perfección de Dios al final. Sí. Él es Dios. Y es Dios. ¿Y de qué manera nosotros nos estamos acercando a Él? ¿O de qué manera Isaías se estaba acercando a Él? ¿De qué manera el rey se estaba acercando a Él? Porque en la historia habla que el rey se acercaba con yo soy el rey y a mí nadie me puede hacer nada. Como dice la canción, hago lo que quiero y aquí se manda mi palabra. Sí. De hecho, fue uno de los mejores reyes, pero le ganó, creo que un poco el egocentrismo, porque su autoridad, pudiera decirse, no la supo emplear. Creía que él no poseía, sino que se sentía dueño. Sí. No. Hay dos palabras muy diferentes. Posesión es aquello que tú posees, pero dueño es aquello de lo que tú te sientes dueño, entonces te corresponde. Pero posesión habla del corazón. Sí. Aquello que tú posees. Tú puedes poseer el corazón de las personas, pero tú no eres dueño de las personas. ¿Me explico? Ahí es cuando entra la manipulación, la exigencia. Entonces, el rey, el error que cometió fue que entró al templo y encendió incienso.
Y al momento que entraron los 80 sacerdotes a decir, hey, pero eso nos toca a nosotros, ¿por qué lo estás haciendo tú? Ojo, era la oportunidad donde el rey se podía arrepentir. Sí, tal cual. Dios siempre nos da una oportunidad. Dios siempre va a haber algo malo. Dios siempre te dice, hey, está esto. Sí. Y tienes la oportunidad de arrepentirte a su momento. Ojo, no os estoy diciendo, te vamos a condenar o somos personas religiosas condenadoras. No, pero siempre hay un momento, hay una milésima de fracciones de que te va a decir Dios, es tu momento. Claro. Y el rey, yo creo que dijo, es mi momento, pero de saber que yo soy el rey. Sí. Y no se arrepintió. Y tuvo su consecuencia. Sí. Por no arrepentirse, por hacer algo que a él no le correspondía. Y la diferencia era esa era la manera en la que Uzías buscaba a Dios. Porque se sentía dueño de Dios. Uh-huh. ¿De qué manera se acercó Isaías? ¿De qué manera? O sea, ¿qué gran diferencia entre uno y el otro? Un corazón. El corazón diferente. El hambre. Isaías fue a buscar a Dios al templo con un hambre y con una aflicción. Y eso, ¿sabes a quién me recuerda? Me recuerda a David, al rey David, cuando la Biblia dice, no recuerdo el salmo con exactitud, pero sé que fue él que dice, como el ciervo brama por las aguas, así brama mi alma por ti. Así, literal. Entonces, cuando nosotros vamos y buscamos, así como Isaías, a Dios, viene y ocurre lo que le pasó a Isaías, una transformación. ¿Cuánto duraría Isaías en el templo? En su experiencia que cambió por completo su vida. Segundos, minutos, no sé. Sí. El chiste es que la vida de Isaías fue transformada a partir de esa búsqueda en su aflicción. ¿Me explico? Sí, y vuelvo como a repetir la pregunta. ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? Tú que nos escuchas, te estamos dando dos panoramas totalmente diferentes. Hay un panorama carnal de que yo las puedo, y hay otro panorama de que eres mi Dios, eres mi rey. Hay dos maneras, carnal o espiritual. Y muchas veces nosotros podemos venir a la iglesia y venimos en nuestra carne. Sí. Y a veces nos vamos hasta peor de cómo llegamos, ¿eh? Porque cuando uno viene sin hambre de buscar a Dios, entonces es tu carne la que trae hambre de criticar, de juzgar, de mirar qué es lo que está mal. Y salimos peor. ¿Por qué? Porque no le dimos a Dios, sino que saciamos nuestra carne nada más con el sueño, con el aburrimiento, con tantas cosas que a veces suceden con nosotros. Sí, y por ejemplo el crear un ambiente espiritual. Crear un ambiente espiritual es algo muy bonito, muy, muy padre, y al final de cuentas no es un beneficio. Si yo lo hago, no es un beneficio para ti. Si yo lo hago, no es un beneficio para mi esposa. Si yo lo hago, no es un beneficio para el pastor. Si yo lo hago, no es un beneficio para mi líder. Es un beneficio personal. Crear ambientes espirituales te marca la vida. Sí. Yo creo que nosotros en estos tiempos necesitamos entender que es tiempo de que vengamos así como Isaías y nos quebremos delante de Dios. Porque nosotros no venimos para sentir, venimos para que Dios sienta nuestra adoración. Venimos a provocar. Venimos a provocar a través de la adoración. Entonces, si nosotros logramos que así como mi hija me dio esas palabras y mi corazón vibró, así como las palabras que a veces mi hijo me da y vibra mi corazón, nosotros tenemos que provocar a través de nuestra adoración y nuestras acciones, tenemos que provocar que el corazón de Dios vibre. Y a veces venimos en igual de adorar, provocar, o adorar provocando, o hacer que provocar algo. A veces venimos como niños espirituales en pañales. A veces venimos como que nomás inmaduros, creyendo que no tenemos un Dios todopoderoso, creyendo que no tenemos un Dios que nos puede dar la salud, que nos puede dar la libertad económica, que nos puede dar la salvación principalmente. Entonces, no seamos esas personas pañaludas. Ajá. Ya, como dice el pastor, algunos ya tenemos barba y bigote. Yo ya me está saliendo barba, bigote no. Pero
no es lo correcto. Dejemos a un lado ya los pañales. Ya Dios nos formó como hijos maduros. ¿Para qué? Para que creemos esas atmósferas. Sí, y Dios siempre está. Dios siempre está. Dios, la única manera en la que se puede hacer visible en nuestras reuniones, la única manera en la que se puede hacer visible en tu vida, en tu recámara, en tu oración, en tu adoración de mañana, mediodía, noche, es con el hambre que lo hagas. Entonces yo creo que es tiempo de que nos quebremos delante de Dios, Sí. que lo busquemos más profundamente. Creo que podemos lograrlo juntos, que podemos lograrlo personalmente, cada quien. Creo que puedes provocarlo arriba de tu carro. Sí, no, y ahorita tocaste un tema cuando me acuerdo, cuando vivía con mis papás, era de que era a veces complicado de que ir a la iglesia porque yo iba solo, y a veces que sí me prestaban el carro, a veces que me iba en camión, de raite, así. Y me acuerdo que cuando pues uno se va en su carro, pues va a gusto, va cómodo, de que, pues es lo mejor, porque va a sus tiempos, sale, no anda que en camión haces como, no sé, me acuerdo que hacía como 1 hora, 1 hora y media, y en carro que 15, 20 minutos. Entonces, me acuerdo que esos 15, 20 minutos iba y ponía alabanza. No, hombre, parecía que el carro se iba manejando, los Tesla, los que se manejan Sí, solos. sí. Eso y era un Tsuru, imagínate. Entonces, andaba que en cualquier lugar puedes quebrar tu corazón. Claro. No existe el lugar, no existe en realidad el momento. Todo está en lo que sale y nace de nuestro corazón hacia Dios. La atmósfera la provocamos. La visibilidad de Dios la provocamos con el hambre, con la pasión. Siempre eso hará la diferencia. Así que queremos invitarte y recordarte que este 1 de abril tenemos Adorar Provoca. Te esperamos. Carlos, ¿estás listo? Bastante. Estoy expectante y recuerda que ¿cuál es tu rey? Recuerda que el Rey de Reyes está a la puerta. Claro. Comparte, dale like, mándaselo a alguien que creas que va a ser de bendición para él. Nos vemos pronto. Bye.